La Asociación Rural del Uruguay prepara un nuevo informe sobre la situación económica del agro uruguayo. El Departamento de Estudios Económicos trabaja ininterrumpidamente analizando el devenir de todos los sectores. El presidente de la ARU, Ricardo Reilly, coincidió con su colega de la Federación Rural en relación a las protestas que vienen concretando algunos sectores del agro. No incentivamos estas medidas, pero las comprendemos y apoyamos, sostuvo el gremialista, quien desarrolló un pormenorizado análisis de la actualidad agropecuaria nacional. Sí, evidentemente que a toda una situación compleja por diversas razones, la situación climática, que además ya no solo desde el punto de vista real, sino desde el punto de vista psicológico también, porque no hay que olvidar que en las zonas particularmente donde estuvo la sequía muy fuerte instalada el año pasado en esta misma época que se empezó a gestar, bueno, eso sin lugar a duda que hay zonas que no se han recuperado, los ganados se han recuperado a medias, los sectores van a ser realmente complicados, hay que ver cómo es la permanencia en esas zonas y bueno, que evidentemente con una situación climática adversa sobre otra situación climática adversa, bueno, hubiese agravado mucho la perspectiva de lo que es particularmente la ganadería, ni que hablar de la agricultura y de lo que es el sector lechero que está atravesando momentos muy complejos y particularmente esta situación climática es en gran parte y abarca gran parte de la cuenca lechera. Llovió, se tiene que seguir normalizando el clima, bueno, esperemos que siga por ese camino, que sea un atenuante y que no sea un agravante como terminó siendo el año pasado la situación climática que pegó en, bueno, casi que la mitad del país en lo que es el centro y lo que es el sur de Río Negro particularmente, ¿no? Ricardo, decías una situación particularmente compleja del agro, que va más allá del tema climático, que el clima o favorece o complica siempre a estas producciones de cielo abierto. Para tu satisfacción, te puedo contar que una de las notas de fin de año que más respuesta tuvo fue la que hicimos contigo por allá por diciembre, la que hemos repetido en varias oportunidades porque aquellos conceptos que se manejaron han cambiado muy poco, salvo que no se sabían algunas cosas de ANCAP, pero se hablaba en aquel momento acerca de la situación de la refinería y del precio del combustible, por ejemplo. Posterior a eso vinieron el aumento de las tarifas, que repercute directamente en la producción agropecuaria, en los costos y en la rentabilidad. ¿Cómo vienen analizando hoy, ya iniciado el 2016, toda esta situación? No, creo que es una sumatoria de aspectos negativos. Desde el punto de vista de lo que es la incidencia negativa que tienen estas circunstancias, en lo que es particularmente en la incidencia en los costos de producción, pero también desde el punto de vista en lo que son las señales, ¿no? Porque uno puede decir de pronto el aumento de la UTE o el aumento de una tarifa de ocio del teléfono podría no pegar fuertemente en lo que es el aparato productivo nacional, aunque sí pega, ¿no? Y pega en algunos sectores obviamente que mucho más que en otros. Pero sin lugar a dudas creo que las señales son muy malas. La señal de la suba de tarifas, como tú bien decías, es muy negativa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la señal que se da, ¿verdad? A comienzos de año se comienza el año con una suba de tarifas generalizada, con un precio del combustible que está totalmente desfasado de lo que es el precio internacional del crudo. Entonces, yo escuchaba el otro día hablar de que, bueno, decía que a un senador que hablaba de que en realidad el precio del combustible en Uruguay no es de los más caros del mundo, sino que hay otros países que tienen el combustible parecido a lo que es el precio del combustible en Uruguay. Sí, lógicamente, nos podemos comparar con otros países porque los precios de los combustibles involucran muchos aspectos en lo que son los impuestos, en lo que son los subsidios que hay dentro de los precios de las naftas o los combustibles en distintos países. Y ahí podríamos entrar también a tallar y hablar de lo que hay involucrado en la devolución de lo que uno paga por impuestos a lo que son los servicios que después recibe por el pago de esos impuestos. Evidentemente que en muchos países como Alemania, como Finlandia, como Suecia, quizá el precio del combustible sea parecido al de Uruguay, pero no tengan ninguna duda que para empezar no pagamos la patente de rodados astronómica que pagamos en nuestro país, no tenemos las calles y las carreteras en el estado calamitoso que tenemos en nuestro país y una serie de circunstancias que seguramente están incluidos desde el punto de vista impositivo en el precio del combustible en estos otros países. Entonces, en definitiva, Uruguay termina siendo un país extremadamente caro. ¿Ah? ¿Por qué?
por varias ineficiencias que han pasado en estos últimos años. Y yo digo en estos últimos años porque nunca el Estado, seguramente en la historia, ha recaudado tanto. Está bien, el sector productivo creció, la producción creció, al sector privado le fue bien, a los uruguayos nos fue mucho mejor, gracias a Dios, a todos, de la mano en gran parte del crecimiento del sector agropecuario por sus efectos de multiplicación, pero también fueron años de recaudación fiscal récord por parte del Estado. Bueno, hay que ver qué se hizo para poder hacer después una política contracíclica, ¿no? Haber ahorrado para poder ahora comportarse de otra manera ante una situación adversa, por ejemplo, de asistir a lo que puede ser este problema que hay con Venezuela hoy y con los tambos, ¿no? Y mencioné el precio del combustible porque el precio del combustible es un poco lo que está sobre el tapete y lo que está en la tapa del libro. No podemos estar pagando los precios que estamos pagando aquí cuando el barril de petróleo está en los niveles más bajos de la historia y cuando además esa caída en el precio del petróleo está pegando en el bolsillo de todo lo que son los países demandantes de nuestros productos y de nuestras materias primas. O sea que tenemos una depresión por lo que es toda la demanda de nuestros alimentos, pero a su vez también estamos teniendo una estructura de costos importantísima que de alguna manera no rebajar el precio del combustible también termina siendo un ajuste fiscal. Entonces, todas esas cosas, en momentos en donde hay una caída estrepitosa de los precios de los commodities, donde el petróleo es uno de ellos, pero también obviamente estamos hablando de lo que son los lácteos, lo que son los granos, bueno, nosotros tenemos que ver este año qué es lo que vamos a hacer como país, y podríamos entrar a hablar de diversos temas, en los cuales obviamente yo no me voy a extender porque estaríamos reeditando la nota esa de fin de año, ¿no? Pero decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para cuando cambie un poco la corriente? ¿Qué tratado internacional vamos a tener? Porque el problema que están teniendo los países productores y exportadores de productos lácteos, obviamente que no es únicamente Uruguay el que está teniendo problemas, y ese problema no lo va a solucionar el gobierno, porque el gobierno no puede hacer que suba el precio de la leche en polvo de 1.800 o 2.000 dólares a 5.000, porque eso no está en la potestad de ningún gobierno, eso depende de la oferta y la demanda mundial de alimentos, ¿verdad? Y esos problemas los está teniendo Uruguay y los está teniendo Nueva Zelanda también, que es un exportador un poco referente en lo que es los productos lácteos a nivel internacional y la producción lechera. Ahora, cuando miramos la comparación, ¿qué está haciendo Nueva Zelanda o qué está haciendo Australia? Bueno, están integrando, por ejemplo, el Acuerdo del Pacífico, que se firmó la semana pasada, ¿no? En donde por allí va a pasar más de la mitad del comercio mundial, por donde van a estar la primera y la tercera potencia mundial del mundo, como es Estados Unidos, como es Japón, donde además Nueva Zelanda y Australia tiene tratados comerciales con China, con Corea. Bueno, ¿qué está haciendo Uruguay? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y es dónde podemos trabajar. Obviamente no podemos trabajar para que la soja vuelva a valer 500 dólares, que ojalá algún día vuelva a valer 500 o 600 dólares. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros a nivel interno, a nivel país, para cambiar y para prepararnos para cuando cambie el viento? Bueno, creo que por eso yo siempre he mencionado en estos últimos tiempos que estamos en un año de inflexión o un año de quiebre, porque va a ser definitorio lo que hagamos este año para cómo vamos a poder encauzar el país hacia adelante desde el punto de vista productivo. Nosotros hemos presentado ese estudio de lo que es la dependencia que tiene Uruguay de lo que es el comercio internacional. Hemos mencionado la importancia directa que tienen los puestos de trabajo a nivel nacional, la vinculación con el mundo. Más del 50% de los puestos de trabajo a nivel nacional del sector privado están directamente ligados a lo que es la inserción internacional, el comercio exterior y la colocación de nuestros productos en el mundo, por la sencilla razón de que somos un país netamente exportador y de productos agropecuarios o agroindustriales con alguna suerte de procesamiento industrial. Bueno, la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros, como decía hoy, para prepararnos para cuando esto cambie, para poder mejorar esta situación de la cual somos dependientes como uruguayos y de la cual depende el trabajo de todos los uruguayos? Porque aquí podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, como decía hoy, de los aranceles, pero también de lo que están vinculados directamente a lo que son los tratados de libre comercio o incorporarnos a otros tratados internacionales. Bueno, ¿cuál es el mensaje que tuvimos el año pasado? Bueno, que nos bajamos del único tratado en el cual estábamos figurando, estábamos viendo qué pasaba. Bueno, decidimos no estar, nos bajamos del TISA. No perdíamos nada con estar y nos bajamos. Bueno, esas son las señales negativas
para el sector productivo y para el aparato productivo nacional del cual estoy hablando y el cual tenemos que revertir de manera urgente. Se me ocurren decenas de preguntas, no te las voy a plantear, no te pongas nervioso, pero sí tomaré como disparador para la última pregunta de esta nota un tema planteado por tu colega de la Federación Rural del Uruguay. Está muy preocupado por algunas declaraciones de algún funcionario importante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en las últimas horas señaló que el gobierno no debe hacerse cargo de un adelanto de lo que debe Venezuela, pese a que el gobierno recomendó a que se le vendiera a Venezuela por este atraso que tiene con la industria láctea, ¿verdad? Y eso determinaría que la industria evitara una nueva baja al productor. Obviamente el presidente de la Federación está bastante molesto con esa situación. ¿Cómo se ve desde la Asociación Rural del Uruguay esta situación? No, yo creo que es una situación negativa desde todo punto de vista y coincido con nuestro colega. Hay varias aristas, podríamos desarrollarlos, también daría para largo, pero acá hay una cosa que es real. Para decirlo en términos académicos, el gobierno no está exento de responsabilidad en este negocio con Venezuela. No vamos a decir que es el responsable para no achacarle todas las culpas, pero no podemos decir que el gobierno está exento. El gobierno, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, indujo a los productores a vender con determinado... A los productores vamos a la industria, ¿no? A negocio entre privados, ¿verdad? Porque acá se habla de negocio entre privados y negocio Estado a Estado. Bueno, ahora, acá hay una inducción, ¿no? Y una sugerencia y un aliento a realizar determinado o a concretar determinado tipo de negocio contra uno de los temas que era crucial, que era la seguridad del pago. A un país como Venezuela, que está destruido, porque Venezuela, si hay un país que está destruido hoy es Venezuela, ¿no? Yo no sé qué le queda ahora, porque está prácticamente en emergencia económica, en emergencia alimentaria, no sé qué otra emergencia le queda, pero si había algo que nosotros nos asegurábamos con este negocio como país era justamente el cobro, a través de un fideicomiso en el cual se cancelaba una deuda, pero resulta que después nos enteramos que ese dinero no estaba ni siquiera en lo que es el Bandes, que era originalmente donde iba a estar, sino que estaba en China, ¿no? Bueno, todas esas cosas yo creo que agravan las circunstancias y agravan la situación y generan un malestar muy fuerte, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el gobierno no se puede hacer responsable de los negocios entre privados, pero aquí hay una responsabilidad directa del gobierno que induce a generar determinado tipo de negocios con esa garantía de pago frente a un comprador que si hay algo que justamente no tenía era la seguridad de un pago confiable por la circunstancia económica que está atravesando, de la cual acabo de mencionar. Entonces creo que esas declaraciones que se hicieron de manera muy suelta y a través de las redes sociales, porque a través de Twitter, creo que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando vienen de altos jerarcas, en este caso del Ministerio de Economía, porque creo que no contribuyen a nada, no ayudan a nada y lo que hacen es echarle más leña al fuego, a un fuego que ya está bastante enardecido, ¿sí? ¿Verdad? Digo, en donde sabemos que hay una situación complicada, con muchas familias, con muchos productores y con un entramado social muy fuerte, como tiene el sector lechero, ¿no? Porque todos sabemos lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás de cada tambo, no solo en lo que es el establecimiento por sí mismo, sino lo que es la multiplicación y el derrame que genera la estructura del tambo y lo que tiene que ver con el know-how, ¿verdad?, del tambero en el Uruguay, que cada vez que se baja la cortina de un tambo no viene otro tambo, ¿verdad? Porque es algo que no se... es algo que se mama. El tambo es algo que realmente quienes hemos tenido la oportunidad de estar y de hablar con gente vinculada al sector, yo en lo personal no soy tambero, pero sí tengo allegados que están en el tema, uno ve que es algo que realmente que hay que entender, hay que saber y hay que realmente amar para estar en ese tema. Entonces cada vez que se pierde una estructura de tambo, un establecimiento de esta naturaleza, no se vuelve. Creo que eso es lo que tenemos que apuntar a preservar como país, pensar en los productores más débiles, pensar en los pequeños productores que están involucrados atrás de todo esto, que obviamente en la medida que se corte la cadena de pago, porque esto es un negocio a través de lo que es las industrias, pero tenemos que saber que esto después, hoy las industrias están pagando a cuenta de que salga este negocio con Venezuela.
Entonces, nadie está diciendo que acá esto haya que socializar la pérdida y que todo la tengamos que pagar, pero sí que de manera transitoria al menos creo que el Estado tiene responsabilidad y tiene que de alguna manera velar por regularizar el pago de este negocio con Venezuela para salir del paso, porque esta no es una solución de fondo, yo lo dije en el discurso del Prado. El sector lechero del país necesitan soluciones de fondo. ¿Cuáles son las soluciones de fondo? Las que venía mencionando hoy. Pensar qué vamos a hacer el día después. ¿Verdad? El día después de que pasen todos estos problemas, ¿qué estamos haciendo hoy para lograr mejores ingresos, bajas arancelarias, mejores socios comerciales, una mejor inserción comercial y mejor inserción internacional, una reducción del costo del país a través de lo que es la eficiencia en la gestión y en el gasto público? Bueno, todo eso es lo que tenemos que evaluar. Esas son las medidas de fondo, las medidas transitorias hoy, de las cuales creo que, sin lugar a duda, el gobierno y el Estado van a tener que entrar a ver cómo solucionan. Bueno, ver qué es lo que sucede con este pago con Venezuela, hablando únicamente de los tamberos y hablando únicamente del sector lechero, para salir del paso, para poder tener este salvavidas que de alguna manera permita que no se corte la cadena de pago, que es lo que todos queremos evitar.